El terrorismo en el Perú constituye uno de los episodios más complejos y dolorosos de la historia republicana. Entre los años 80 y 2000, el país atravesó un conflicto armado interno marcado por violencia ejercida principalmente por grupos subversivos como Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, así como por la respuesta del Estado frente a estas acciones. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2003, este periodo dejó cerca de 69.000 víctimas fatales y afectó principalmente a las zonas rurales, especialmente a las comunidades campesinas y quechohablantes de la Sierra y Selva. Asimismo, la Comisión de la Verdad sostiene que este conflicto evidenció profundas desigualdades sociales y la poca presencia del Estado en la zona más vulnerable del país, factores que contribuyeron muchísimo en que la violencia haya tenido un final tan devastador. Comprender este contexto permite analizar las causas, desarrollo y consecuencias del terrorismo en el Perú desde una perspectiva histórica y social. Para profundizar en este análisis, nuestra investigación se centra en 3 momentos clave del curso. En la semana 11 analizamos el gobierno de Alan García, donde la hiperinflación y la crisis política debilitaron al Estado, favoreciendo la expansión de Sendero Luminoso. Ante ello, el gobierno otorgó amplias facultades a las Fuerzas Armadas mediante constantes estados de emergencia. Sin embargo, la falta de control civil hizo que recurrieran a una violencia desmedida que intensificó el conflicto. Esto se enlaza con la semana 12, que explica cómo el conflicto afectó principalmente a zonas rurales y cómo el racismo y la exclusión invisibilizaron el sufrimiento de las víctimas. Por último, en la semana 14 se aborda la etapa final del conflicto armado interno, con la captura de los líderes terroristas y las prácticas autoritarias del gobierno de Alberto Fujimori, como la alianza con los militares para el autogolpe de Estado, la creación del Grupo Colina y la violación a los derechos humanos. Estos contenidos permiten comprender el desenlace como sus implicancias políticas y sociales. El terrorismo en nuestro país no surgió de forma aislada, sino que fue producto de la exclusión y desigualdad social que vivieron muchísimos peruanos. Como se sabe, la migración masiva del campo a la ciudad fue principalmente por la grave crisis agraria que vivía nuestro país, así como también la falta de oportunidades en muchos sectores pobres de nuestro país. Esto llevó a que en sectores suburbanas, como por ejemplo Lima, vivieran familias enteras migrantes sin acceso a educación de calidad, sin acceso a servicios básicos y sin acceso a estabilidad laboral. Esta exclusión social sistematizada fue un factor determinante para generar sentimientos de rechazo, de resentimiento y frustración colectiva que fue astutamente aprovechado por Sendero Luminoso, grupo que se presentaba con un discurso radical de justicia y transformación que atraía a las personas que se sentían olvidadas por el Estado. En esta situación se sumó una crisis económica durante la década de los 80, que golpeó con mayor dureza las zonas rurales del Perú. En ese momento, la ausencia del Estado en los Andes profundos causó una sensación de abandono total en el campesinado. Sin embargo, no se trataba solo de carencias materiales, sino de un profundo vacío político. Los partidos tradicionales habían perdido toda credibilidad y las instituciones estatales eran percibidas, en su mayoría, como entes incapaces de representarlos o defender sus derechos más básicos. En ese contexto de crisis integral, Sendero Luminoso se posicionó como una alternativa autoritaria que prometía un cambio absoluto, logrando acumular el descontento de décadas de marginación y discriminación de las personas. Como consecuencia directa, aquí en Perú surgió una desarticulización, tanto social como monetaria. Y según las conclusiones de Moreno en el 2016, tras todos los ataques terroristas, se terminó lamentablemente teniendo más de 30.000 muertos. Y también surgió que más de 600.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares de origen. Y muchos de ellos quedaron aquí, en Lima. Tal como coincide Viola en el 2014 y Moreno en el 2016, este éxodo de más de 600.000 personas provocó que surgieran distritos en la capital de forma muy desordenada. Y con ello surgió que hubo una doble discriminación. Vienen del Ande y se alojan en lugares donde ni siquiera hay servicios básicos. Una de las consecuencias más graves fue en el efecto de la salud mental de las víctimas, porque ellas hubo un gran crecimiento
de estrés, depresión y estrés postraumático. Y después cuando hablamos del caso de los niños, porque en ellos multiplícalo por 19. Y ahí surgen verdaderos traumas que hasta su adultez siguen persiguiéndolos por toda la vida. Y esto ya no es considerado una buena vida. Era bien difícil, mayormente ellos pues atacaban a los alcaldes, a los párrocos, o sea, a los curas, a los presidentes de comunidades, ahí también a los colegios, ahí es lo que ellos entraban, ¿no? Empezaron con los coches bombas y con las torres, voladoras de torres, ¿no? De pronto estamos ahí y se iba la luz. Como yo soy de aquí de Ate, y me acuerdo muy bien de Huaycán, por el mercado Modelo, a Pascuala Guerrera era una dirigente, ¿no? De acá de Huaycán también, ¿no? Entonces la agarraron los terroristas, ¿no? De esos tiempos y le pusieron dinamita en la cabeza y la asesinaron, ¿no? Era muy difícil esos tiempos, ¿no? Y uno no podía andar hablando sobre el terrorismo, no podía hablar nada, se tenía que quedar callado, porque si alguien le escuchaba, la agarraban y los asesinaban, ¿no? No la viví directamente, pero sí conozco historias de amigos cercanos que me han contado que le mataron a su papá y a su tío. Como él tenía 6 años, creo, muchacho, él vivió eso. Como son niños, él pensaba, dice, que estaban jugando. Vio que botaban fuego, candela. Entonces su tío, cuando le vio a su tío querer escaparse por una pared, por un muro, le vio a su tío caerse cuando le dieron la bala, cayó aparte de su espalda, algo así, y su tío cayó. Y su papá empezó a correr por el monte. Allá le siguieron los terroristas. Y entonces ahí donde que él se dio cuenta que no estaban jugando en el tiempo del terrorismo. Ya, y aparte que los terroristas les mataban a las chicas, a las mujeres, a los hombres, les violaban a las niñas. Dice, incluso los mismos del ejército hacían eso y les culpaban a los campesinos de la sierra que han vivido esa historia. ¿No? Y hay personas que hasta ahorita llevan ese mal recuerdo en sus vidas, ¿no? Han vivido. Tener memoria, porque ¿cómo puedo pedirle a un muchacho que tengan memoria de algo que no han vivido? Entonces eso es una tarea educativa. O sea, ustedes no pueden pasar la etapa del colegio sin haber recibido un relato más o menos fidedigno de las cosas que han sucedido. A partir de la información recopilada, sostenemos que la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron el terrorismo no fue completamente adecuada. Como anteriormente explicamos, el terrorismo surgió en un contexto de pobreza, exclusión social, la ausencia del Estado y por la falta de oportunidades. Fueron estas condiciones las cuales impulsaron a Sendero Luminoso poder captar a las zonas más vulnerables. Respecto a esto, la respuesta del Estado fue tardía, ya que actuaron cuando el terrorismo ya existía de manera fuerte, mas no cuando podían captar las causas estructurales. Como consecuencias de este conflicto, hubieron miles de afectados y también se provocó desplazamientos masivos de las poblaciones hacia la ciudad, generando un desorden urbano total. Aunque hayan existido mecanismos de defensa, como lo vendrían siendo las rondas campesinas, no fueron lo suficientes para abordar este conflicto humanitario. Las entrevistas realizadas a personas mayores de 50 años de diferentes provincias del Perú confirman el impacto del terrorismo y demuestran que el gobierno actuó de manera tardía, dejando desprotegidas a la sociedad civil. Un claro caso es el de una entrevistada que presenció la explosión de un coche bomba a un lugar totalmente ajeno a un servicio militar. Otro entrevistado nos relató que Sendero Luminoso logró infiltrarse en los colegios para adoctrinar a los estudiantes. Esto significó un problema filosófico y silencioso. Y por último, un tercer entrevistado nos contó que la violencia generalizada influyó directamente en sus proyectos de vida, arruinándolos. Estos 3 relatos nos demuestran que el Estado abandonó totalmente a la población durante esta época. Si bien el Estado contó con el decreto ley número 25475 que tipificó el terrorismo y sus delitos conexos, su aplicación fue represiva y posterior a los hechos. Por ello, las soluciones del Estado resultaron ineficaces. Una verdadera solución exige consolidar la presencia del Estado en zonas periféricas y rurales, no solo con despliegue militar, sino con servicios básicos, una educación protegida frente a la infiltración ideológica y un sistema de justicia accesible.